resolver este ejercicio. Dice, Confecciones Alfa fabrica camisas y blusas para las tiendas Beta. Ya, entonces, tener presente que dice fabrica camisas y blusas esta empresa para las tiendas Beta, que aceptan toda la producción de Alfa. Este proceso de producción interviene en corte, costura y empacado. Ya, entonces en el proceso vamos a tener el área de cortes, de costura y de empacado. Alfa emplea 7 trabajadores, dice, ya, en el departamento de corte, 12 trabajadores en el departamento de costura, 2 trabajadores en el departamento de empaque. La confección de una camisa requiere 30 minutos en el departamento de corte, 70 minutos en el departamento de costura y 12 minutos en el departamento de empaque. La confección de una blusa requiere 40 minutos en corte, 60 minutos en costura y 4 minutos en empaque. La fábrica trabaja 8 horas al día, esto es importante, 5 días por semana. Formular un modelo de programación lineal para encontrar la cantidad óptima de producción semanal que maximice las ganancias. Resolver el modelo por el método simplex. Si a la fábrica le cuesta 51 pesos producir una camisa y 43 en producir una blusa. Los precios de venta son 65 y 60 respectivamente, de camisa y blusa. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer primero nuestro esquema, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos 3 departamentos, ¿ya? Departamento de corte, viene primero, luego costura y luego confección, perdón, empaque, empacado, ¿ya? Luego veíamos que cada blusa o camisa tiene su requerimiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros determinemos las variables, aquí podemos dejar un espacio más. Aquí tenemos lo que es primero las camisas, ¿no? Camisas, primero me menciona las camisas y luego las blusas. Aquí vamos a poner requerimientos para cada variable de camisa en minutos. Para las camisas y para las blusas. Ya si leemos, dice, la confección de una camisa requiere 30 minutos en el departamento de corte. Entonces va 30 minutos en el departamento de corte, 70 en el de costura y 12 en el de empacado. Ya simplemente estoy interpretando esta parte. Camisa, 30 minutos en corte, 70 en costura y 12 en empacado. Ahora la blusa requiere 40 minutos en corte, eh, la blusa 40 minutos en corte, 60 minutos en costura y 4 minutos en empaque. Entonces tengo esta parte interpretada, ¿no? Todo esto de acá, tanto para la camisa como para la blusa. Todo esto de acá lo hemos puesto en una tabla. Ahora no tenemos la disponibilidad de en cada uno de los departamentos. Lo pongo en minutos porque aquí estamos trabajando estos datos en minutos. Ya. Pero ¿qué es lo que me dice también? La cantidad de trabajadores en cada uno de los departamentos.
Entonces me dice que tiene 7 trabajadores en corte, luego 12 trabajadores en costura y 2 trabajadores en empaque. Luego también me da las horas al día y 5 días por semana. ¿Ya? Entonces la jornada laboral de estos trabajadores de cada uno es de 8 horas por día. También me dice que ellos trabajan 5 días a la semana. Entonces, aquí tengo ya la jornada o la cantidad de horas semanales. Ya si yo agarro y multiplico 5 horas por día por 5 días a la semana, tengo las horas por semana. Pero yo aquí lo tengo en minutos. Y así yo agarro y divido esto y lo convierto a horas, tal vez me salga un poco complicado por los decimales. Entonces podemos convertirlo a minutos, ¿ya? Entonces, una hora tiene 60 minutos. Y multiplicamos todo esto de acá, ¿ya? Multiplicamos 5 por 8 y por 60. Días con días se me va y horas con horas también se me va. Y me queda en minutos a la semana. Igual a esto, por esto y por esto de acá. Minutos semanales por cada trabajador, ¿ya? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, estos 7 trabajadores del departamento de corte y multiplico por esto que tengo en minutos semanales, trabajador con trabajador se me va y me va a quedar la cantidad disponible en minutos a la semana por cada departamento, ¿no? Que serían minutos semanales. Esto sería lo disponible total. Minutos por semana. Porque también aquí me dice que formule el modelo de programación lineal para encontrar la cantidad óptima de producción semanal. Entonces, de acuerdo a estos tiempos, vamos a ver todo semanal. Si nos diera materia prima, igual semanal va a tener que ser lo que nosotros vamos a programar. Entonces, ¿cuál es la solución para encontrar la disponibilidad? Tengo que multiplicar los 7 trabajadores, como hemos hecho antes, por esta cantidad de minutos disponibles. Lo mismo para los 12 y 2 con costura y con empacado. Ya, entonces hicimos esa operación y tenemos la cantidad de minutos disponibles por departamento. Para eso nos da la cantidad de trabajadores, nos da la jornada por día y los días a la semana que trabajan. Entonces, si ven estos datos, ya saben que tienen que calcular la disponibilidad de tiempo en minutos o en horas que tienen por departamento y tienen cómo calcularlo. Ya, entonces, una vez hecho este resumen, tenemos esta parte de acá de los trabajadores, tenemos lo de verde, tenemos esto de acá. Ya prácticamente podemos empezar a definir variables y la función objetivo. Ya, entonces el paso número 1 es definir variables. Vamos a tener de variable x1 y x2.
que podemos definir como cantidad de camisas a producir semanalmente en unidades. Y aquí, en lugar de camisas, X2 va a ser blusas. Luego podemos también definir la función objetivo. Entonces, me dice acá la función objetivo, vamos a resaltar con rojo que quiere maximizar las ganancias. Ya entonces va a ser maximizar Z, ya, pero las ganancias van a ser, es igual al precio de venta menos el costo unitario, ¿no? Como habíamos visto en clase. Aquí me da el costo de la camisa y de la blusa y el precio de venta, ¿no? Entonces aquí me dice para X1, que es camisa, el precio de venta es 65 y el costo unitario es 51. Ya, X1 más para X2, el precio de venta es 60 y el costo unitario es 43. X2. Entonces, nuestra función objetivo me quedaría más 65 menos 51, X1 más, más 60 menos 43, X2. Me quedaría de esa forma la función objetivo. Luego vámonos con las restricciones. Vamos a tener las restricciones de los departamentos, ¿no? Fuera de eso, no me da otra restricción, solamente esta. Ya, entonces, esto de acá serían los requerimientos para X1 y esto de acá los requerimientos, esto para X1 y esto para X2, ¿no? Entonces, aquí, como esto es lo disponible, solamente disponemos de este tiempo, entonces lo que utilicemos en X1 y en X2 tiene que ser menor o igual a estas cantidades, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos lo que hacíamos tanto para el método gráfico como para el método simplex. Ya, ahora vamos a ver que el siguiente paso del método simplex es también eh, agregar las variables de holgura.
Entonces aquí vamos a tener lo mismo. Como el signo es menor o igual, a todas las ecuaciones tenemos que agregar una variable de holgura. Luego, como quinto paso, vamos a igualar a cero la función objetiva. Esto ya es paso del método simplex. Entonces nosotros teníamos la función objetivo de esta forma, ¿ya? Y también agregamos las variables de holgura. Entonces nos teníamos esto, z igual a x1, x2, ¿no? Pero ahora x1 y x2 la vamos a pasar al otro lado del igual y vamos a igualar a cero. Nos va a quedar z menos 14 x1 menos 17 x2 y vamos a agregar las variables de holgura, pero con coeficiente 0. 0H1 y también para H2 y H3. 0, 0. No, y de esta forma nos quedaría nuestra función objetivo. Ahora en el paso 6 ya podemos aplicar la tabla simplex. Entonces en nuestra perdón, en nuestra tabla simplex nosotros tenemos las variables ya x1, x2, no tenemos x3 en este caso, h1, h2, h3 y por último la solución. Entonces en esta primera fila de z vamos a colocar todos los coeficientes de la ecuación de la función objetivo. Aquí me faltó el igual a 0. H2 es coeficiente 0, H3 es coeficiente 0 y la solución es igual a 0. Luego, en la siguiente fila, vamos a colocar las restricciones. Ya, entonces, aquí tenemos H1, H2 y H3. Aquí tenemos que colocar los coeficientes. 30,
40. Y aquí les decía en la anterior clase que va a quedar como una matriz identidad. En este caso el método simplex. Ya, esto de acá, los mismos coeficientes que están arriba y los mismos de acá de este lado de la ecuación. Esta sería nuestra solución inicial del método simplex. Voy a copiar más acá el formato. Ya, entonces para el primer paso, para poder armar la siguiente tabla simplex, nosotros tenemos que primero buscar en la fila Z el más negativo, ya que en este caso sería el 17. Entonces será la variable entrante. Entonces este de acá vendría a llamarse variable entrante. Luego 2 dividimos la columna de solución entre la columna de la variable entrante, ¿no? Entonces, vamos a dividir esto entre la columna de la variable entrante. Como es x2, entonces dividimos entre x2. Tercero, elegimos el menor valor resultado de la división anterior. En este caso, el menor es 420. Entonces, como el menor es 420, esta fila de acá sería la variable en saliente. Ya, para eso entonces yo voy a seleccionar así. Y ven que tenemos una intersección, ¿no? Acá. En este caso, en esta intersección, nosotros tenemos que hacerlo uno para facilidad de nuestros cálculos. Si se corta la reunión, por favor vuelven a entrar al mismo enlace. Ya, entonces, vamos a hacer la siguiente tabla. El 4. La intersección entre la variable entrante y la variable saliente, ya la columna de la variable entrante y la fila de la variable saliente tiene que ser 1. Ya en este caso, para este caso, dividimos toda la fila de H1 o de la variable saliente entre 40. ¿Ya?
Entonces aquí yo anoto fila de referencia multiplicada por 1/40 significa que la estoy dividiendo entre 40. Divido esto entre 40, que era el valor que tenía. Y como ven, se me hace 1. Ahora aquí, estos están en mm, decimal. Ya lo vamos a cambiar a fracción. A veces no se me hace bien verlo en fracción en el Excel, así que igual estén atentos con los cálculos que estamos haciendo, por favor. Ya. Entonces tenemos estos resultados. Ahora, nuestro siguiente paso y objetivo es hacer ceros por arriba y por debajo del 1. Ya, entonces todo esto tiene que hacerse 0. Ya, para ello tenemos nuestra fila de referencia. Ya, vamos a hacer en este caso, vamos a copiar y transponer. Ya, aquí yo tengo -14. Vamos a poner para Z. Ya, el primer resultado yo tengo actualmente -14, -17, 0, 0, 0 y 0, ¿no? Yo lo voy a multiplicar por un número, todos estos valores, por un número, perdón, vamos a acomodar de nuevo. A todos estos valores de acá, los tengo que multiplicar por un número para que sumado lo que tenía antes, ya, en este caso de acá, me dé igual a 0, ¿no? Entonces el valor que tengo que ocupar es el mismo número, pero con signo contrario. Ya en este caso sería 17. Entonces, aquí tengo que colocar fila de referencia multiplicado por 17. Y lo mismo con los otros valores. Aquí el mismo valor, 60, pero con signo contrario. Y aquí lo mismo, el mismo valor, pero con signo contrario, 4, -4. Entonces, para Z yo tengo que multiplicar por 17, ¿no? Y en este caso, haría así, por 17 más 14. ¿Ya? Entonces, lo voy a volver a hacer aquí. Esto es para que tengan como referencia en el documento cómo es que hacemos los cálculos. Aquí vamos a poner 1 por 17 más esta fila de acá. Me da 0. Aquí lo mismo. Aquí abajo 1 por 60 más lo que tenía acá. Perdón, es 1 por -60. Y aquí
1 por menos 4 más 4. Entonces, de esta manera, igual tienen que hacer sus cálculos auxiliares para la fila de H1, de H2 y de H3. Ya, el objetivo era hacer ceros esto de acá. Ahora vamos a copiar el formato de fracción a esto de acá. Ya. Entonces, menos 5 cuartos, menos 3 medios, un décimo y 17 sobre 40. Ya. Aquí ya hemos armado nuestra tabla simplex. Entonces, nuestro sexto paso sería verificar si en la fila de Z hay números negativos. Si hay números negativos, volver a repetir los pasos y armar otra tabla. Si no hay números negativos o si solo hay ceros o números positivos, es la